¿Me acompañan en su Biblia, por favor, al libro de los Hechos? Recordará usted que ya llegamos al capítulo número 7 y la semana pasada nuestro hermano Julio ya dio inicio a este capítulo. Él abarcó los primeros versículos y no sé si usted ya se percató, o sea, si tuvo la curiosidad de leerle más adelante de lo que el hermano nos compartió la semana pasada. Y si usted tuvo la curiosidad, se habrá dado cuenta que estamos en el discurso de Esteban, es la defensa de Esteban ante el Sanedrín. Y bueno, eh, llama mucho la atención, es notable la cantidad de versículos que la Biblia abarca en este discurso. Este, entonces, el día de hoy vamos a ver un resumen de todo este discurso de Esteban ante sus acusadores. Vamos a tratar de entender y de resumir todo lo que él dice, porque la verdad es que él nos da muchos datos, él toma toda la historia del pueblo de Israel, desde Abraham, y le da una repasada a toda la historia de ese pueblo, a todas las obras de Dios delante de estas personas. Y yo no sé usted, pero yo recuerdo que las primeras veces que yo leía esta parte, la verdad es que me costaba entender cuál era el propósito de Esteban, porque él dio una repasada, dio una clase de historia eh, a todos sus acusadores acerca del pueblo de Israel. Con la ayuda de Dios, hoy quisiera que entendiéramos esto. Vamos a comenzar leyendo estos 50 versículos, son 50 versículos, el- 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 la defensa de Esteban, pero vale la pena. O sea, y vale la pena porque en este estudio de esta tarde, vamos a ver básicamente dos aspectos. Número uno, ya le decía yo, el resumen del discurso de Esteban ante el Sanedrín. Vamos a repasarlo, vamos a tratar de entender qué es lo que él está diciéndoles en todas estas palabras. Pero en un segundo objetivo de esta enseñanza es que nosotros obtengamos un aprendizaje de lo que está haciendo Esteban, porque evidentemente Esteban, ya lo vimos en enseñanzas pasadas, que este hombre estaba lleno de sabiduría y estaba lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, lleno del Espíritu Santo no pudo haber hecho solamente palabrerías. Él tenía un objetivo, él tenía un propósito cuando habló todas estas cosas. Y evidentemente tiene un propósito también para nosotros. Y quisiera que hoy, con la ayuda y el favor de Dios, nos llevemos este mensaje, nos llevemos este aprendizaje y nosotros podamos aprender de la gracia que tenía Esteban para predicar el Evangelio. Entonces, vamos a ocupar un poquito de paciencia, porque vamos a leer 50 versículos de inicio, entonces vamos a ocupar un poquito de paciencia. Inmediatamente trataré de explicarles y de resumir todo lo que él dice en estos 50 versículos y finalmente pasaremos a la enseñanza práctica. Dice así, vamos a leer y al final de la lectura hacemos una oración. Capítulo 7 de Hechos, verso 1 en adelante, dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Los pongo en contexto, o más bien les recuerdo el contexto, porque si nos han acompañado recordarán que estamos hablando. A Esteban lo estaban acusando de blasfemo, lo estaban acusando de haber dicho ciertas cosas que eran ofensivas para Dios,
y para el pueblo mismo, para el Sanedrín. Lo estaban acusando, había detractores. Como no podían contra sus palabras, sus argumentos pobres y humanos, no podían contra los poderosos argumentos de Esteban, lleno del Espíritu Santo, entonces empezaron a inventarle cosas, como es muy común entre la raza humana, ¿no? Inventar males, inventar chismes, calumniar, y fue lo que empezaron a hacer. Como no podían vencerlo, no le encontraban una falla, entonces le inventaron cosas, lo mismo que hicieron con el Señor Jesús. Y básicamente las mismas mentiras inventaron. Entonces aquí el sumo sacerdote está preguntando respecto de esas cosas que estaban inventando, le pregunta a Esteban, ¿es esto así? O sea, ¿es verdad lo que ellos están diciendo? Y entonces Esteban responde, dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria, fíjense cómo comienza. Y pareciera ser que no tiene nada que ver lo que comienza a decir Esteban respecto a lo que le está preguntando el sumo sacerdote y respecto de lo que está diciendo sus inventores. Pero al final vamos a entender que sí, efectivamente tiene mucho que ver lo que empieza a responder Esteban. El Dios de la gloria, y así comienza su discurso Esteban, apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amón en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo.
Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hasta ahí vamos a leer ahorita. Y wow,
como que de repente si no estamos bien concentrados, bien centrados en lo que estamos leyendo después de una lectura tan abundante, en una sola línea, porque hasta aquí el verso 50 es el relato, es el argumento que va a utilizar Esteban, porque a partir del verso 51 empieza su reprensión, ¿no? El verso 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Este versículo 51 es importante porque, le digo, ya cambia el tono, el tono del argumento, de estar argumentando, de estar relatando, porque en realidad les hace un resumen muy completo de la historia de Israel. Les decía, yo hace años que leía este pasaje, como que me costaba trabajo entender qué cosa tiene que ver todo esto con lo que estaba aconteciendo. Importante, vamos a recordar qué es lo que estaba aconteciendo. En el capítulo número 6, en el verso 13, desde el verso 12 vamos a leer. Capítulo 6, verso 12 dice: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas. Escuchen bien la acusación: no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. Número uno, el chisme que le estaban inventando es: está blasfemando constantemente contra el lugar, contra este lugar santo, contra el templo. No deja de blasfemar contra el templo. Dice después: y contra la ley. Verso 14: pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará, ¿qué? Las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es importante tener presente cuáles eran las acusaciones contra Esteban. Número uno, que estaba blasfemando contra el lugar santo, contra el templo. Número dos, contra la ley. Número tres, que estaba predicando que Jesús de Nazaret destruiría otra vez este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Si ustedes se dan cuenta, no había ni un solo argumento de acusación contra Dios, contra el templo, contra la ley, contra el templo y contra las costumbres que nos dejó Moisés. O sea, ese era el gran pecado de Esteban, según esos chismosos, ¿no? Según esas personas que habían sido contratadas para decir mentiras contra Esteban. Ese era el gran pecado de Esteban. Esa era la razón por la que lo estaban llevando ante el Sanedrín. Si nosotros tenemos claro esto, si nosotros tenemos claro las acusaciones, porque el capítulo 7 comienza diciéndonos que el sumo sacerdote le dio peso a las palabras de los calumniadores. Fíjense la pregunta, verso 1 del capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? O sea, ¿es verdad que estás blasfemando contra el lugar santo? ¿Es verdad que estás blasfemando contra la ley? ¿Es verdad que estás diciendo que ese tal Jesús de Nazaret va a derribar nuestro templo? ¿Es verdad que tú estás diciendo que nos va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés? O sea, el sumo sacerdote también le dio peso a las palabras y a las mentiras de estos hombres. Esa era la razón por la que estaban juzgando a Esteban. Y esta es la razón por la que Esteban toma todas estas partes de la historia de Israel
para defenderse. Como nos vamos a dar cuenta, todas estas partes, extractos de la historia de Israel que toma Esteban, tiene mucho que ver contra el supuesto enorme pecado tan grave que estaba cometiendo de blasfemar contra esos lugares y contra las costumbres. Es de eso de lo que Esteban se va a defender con todos estos argumentos. Yo antes, les digo, en mis primeras lecturas, no lo entendía. No lograba hilar qué tiene que ver lo que está pasando con lo que está diciendo ahorita Esteban. Con la ayuda de Dios, yo quiero que aprendamos hoy y sobre todo que nos llevemos una aplicación práctica del ejemplo de Esteban. Entonces, bueno, voy a tratar con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, de hacerle un resumen de estos 50 versículos y tratar de explicarle a usted qué es lo que está diciendo Esteban entre todas estas palabras que él utiliza. Entonces, un resumen de este discurso, vamos a ver algunas consideraciones generales. Está Esteban ante el Sanedrín, y de verdad yo lo decía en un principio, es notable ya que Dios haya dejado este registro del discurso de Esteban. Una enorme lección para nosotros y lo vamos a ver, lo vamos a aprender. Aquí en su defensa, Esteban aborda la historia de Israel en la manera en que yo hice un énfasis cuando en el verso número 2, Esteban comienza diciendo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria. Esteban le da un lugar importantísimo al testimonio que él va a dar. Y él comienza diciendo: el Dios de la gloria se ha manifestado al pueblo. Y también le hace un resumen de todas las reacciones adversas por parte del pueblo ante tales revelaciones. Por un lado, Esteban va a poner las manifestaciones de la gracia de Dios, por un lado. Como pasó esto, Dios hizo esto y Dios hizo esto, pero el pueblo hizo esto, pero nuestros padres hicieron esto. Note usted y recuerde las comparaciones que va haciendo. Entonces, Esteban utiliza sus argumentos. El Dios de la gloria se manifestó así a nuestros padres, pero ellos hicieron esto. Aquí Esteban tenía una ventaja inicial al relatar de manera, ¿cómo decirlo? Como un maestro. En enseñanzas pasadas yo le decía que Esteban, con todos esos privilegios y bendiciones que Dios le había dado, pero Esteban era un discípulo. Esteban no era un apóstol. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esteban no era un apóstol. Esteban era un discípulo. Pero note usted la calidad de discípulo que era Esteban. No solamente era lleno de sabiduría, no solamente era lleno del Espíritu Santo, no solamente se manifestaba la gracia de Dios en él, también se manifestaba el amor que él tenía por la palabra de Dios. El tener tal conocimiento, hermanos, y podérselo recitar en ese momento en el que estaba. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa, a mí de repente me pasa. Todavía cuando me paro aquí al frente, delante de ustedes, que casi cada 8 días nos vemos y platicamos, todavía de repente me trabo, me turbo. Todavía de repente me pongo nervioso y titubeo en algunas veces, siendo que pues nos vemos constantemente, somos buenos amigos, somos buenos hermanos, platicamos y constantemente platicamos y a veces hasta bromeamos y todavía me pongo nervioso cuando le voy a explicar algo. Además es un tema que yo ya estudié. Esteban estaba en un momento en que lo estaban jaloneando, empujando, pegando, estaba delante de aquellos que tenían el poder de juzgarlo y castigarlo. Y no se puso nervioso ni se le olvidó lo que quería decir. De aquí y de aquí salieron todas las palabras de memoria,
Yo no sé, hermanos, a ver, las hermanas que tienen 20 años estudiando la palabra de Dios, ¿podrías echarte un resumen de estos así? Así, y ni siquiera te vamos a avisar, ¿eh? No te vamos a decir, a ver, hermana Espe, necesitamos que ahorita nos digas un repaso de la historia del pueblo de Israel. Yo mismo, hermanos, yo mismo no lo podría decir como lo dijo Esteban. O sea, quiero que notemos, porque al final la enseñanza va a girar hacia este aspecto. Lo notorio que es que la palabra de Dios moraba en el corazón de Esteban para poderlo recitar de esta manera en unas circunstancias tan particulares como las que estaba, en un momento de presión, y él tranquilamente recitó todas estas cosas, diciendo: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo el Señor: sal tú de la tierra, y todas estas cosas que él... Esto le proporcionó una ventaja a Esteban. Seguramente los sumos sacerdotes, los sacerdotes que estaban ahí, los alguaciles, los tuvo atentos por un gran momento, porque fue, eh, ¿cómo se dice? Fue impactador, ¿cómo? Fue muy elocuente, fue de una forma muy, aquí tengo la palabra, muy, no, no, pero no es maestro, como un maestro recitando, ¿cómo? Magistral, esa era la palabra. Una exposición magistral de la historia de Israel, la que estaba haciendo Esteban. Magistral. Seguramente las personas que lo estaban oyendo estaban así, atentos, atentos al relato magistral de Esteban, porque estaba contando la historia sagrada de su nación. Y ellos siempre han sido respetuosos por lo menos de eso. Ya ve, se estaban ofendiendo mucho por el lugar santo, por las costumbres de Moisés. Entonces, eran respetuosos de eso. Seguramente guardaron silencio y estaban atentos a las palabras y a los énfasis que Esteban estaba haciendo. Es importante, aunque el título de esta enseñanza es La defensa de Esteban, así le titulé, en realidad lo que vemos aquí es, Esteban no se estaba defendiendo a sí mismo. O sea, todo el relato que Esteban estaba dando no era para intentar defenderse en el sentido de que estaba buscando una sentencia absolutoria o de que lo perdonaran. No estaba en esa actitud, no ese era el propósito de Esteban, pero sí justificó la sustancia de sus enseñanzas anteriores, resumiendo la obra de Dios y las actitudes que el pueblo tenía y había tenido a todas esas intervenciones del Señor durante la historia del pueblo. Vamos a analizar brevemente este mensaje de Esteban. Primero vemos cómo Dios, él nos dice en su discurso que cómo Dios se revelaba por medio de sus obras. Tanto Esteban como todo ese auditorio hostil estaban de acuerdo por lo menos en un principio al reconocer que Dios se había revelado al pueblo por medio de sus obras y especialmente la manera en que Dios había intervenido en la historia del pueblo de Israel. En eso estaban de acuerdo. Esteban y los sumos sacerdotes y el auditorio en eso concordaban por lo menos de principio, que Dios durante la historia de este pueblo había intervenido poderosa y milagrosamente. Todo cuanto el Señor había hecho, y de hecho también lo que dejaba de hacer, siempre tenían lecciones, siempre tenían propósitos, mensajes, revelaciones. Y todas estas se relacionaban estrechamente con las palabras
proféticas verbales de todos aquellos varones de Dios que el Señor enviaba. Había una relación estrecha entre lo que los profetas decían, lo que Dios hacía, estaba entrelazado todo eso. Y aquí encontramos entonces el principio básico que da o que nos da sentido a todos esos incidentes históricos. Entonces, primer punto que resalta Esteban en todo su relato: Dios se había revelado al pueblo de Israel por medio de sus obras, por medio de prodigios, por medio de milagros, por medio de obras portentosas. Punto número 2, el pueblo en un estado carnal, no espiritual, no había comprendido las intervenciones de Dios a lo largo de la historia del pueblo. Por un lado, Esteban resalta, Dios siempre estuvo ahí, ayudando, librándolos, apoyándolos, cuidándolos, protegiéndolos, sustentándolos a través de obras prodigiosas, milagrosas. Dios siempre estuvo ahí. Lo deja claro. Y después también deja claro otra cosa. Pero la actitud de nuestros padres, pero el pueblo siempre quejándose, siempre desobediente, siempre haciendo todo eso. Por eso es que una de las claves más importantes para entender el discurso de Esteban es el versículo 51 que leímos. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Eso es lo que les acababa de decir en todo ese discurso, que los padres siempre resistían a Dios, así como vosotros, decía o dijo Esteban. Eso es clave. Él nos empieza a relatar cómo, movido por pura gracia, Dios escogió a Abraham, confirmó con él su pacto, pero después nos dice, pero los patriarcas rechazaron a José. Dios escoge a Abraham, confirma con él su pacto, le dice, le da las promesas, pero después los patriarcas, dice, rechazaron al heredero José. Los israelitas del cautiverio egipcio no entendieron que Moisés había de ser su salvador y la nación se volvió a la idolatría, aún en el desierto. Toma la historia, después dice, estando ya en Egipto, Dios les levanta un libertador, pero el pueblo lo rechaza. Se levantan su becerro para adorarlo. La culminación del proceso la encontramos en ese momento en que se rechaza al justo Dios, a Jesús, por el mismo Sanedrín. Otro punto importante es que Dios se revela en diversos lugares y de variadas maneras. Esto mismo lo dice en todo su discurso. La edificación, por ejemplo, la edificación que solicitó David hacer para Dios, no se le fue concedido. Y Dios decidió que fuera Salomón, que pertenecía a una época muy tardía en la historia de Israel, al que le permitió inaugurar la casa del rey. Pero no fue a David, fue a Salomón. Y Salomón, recuerdan ustedes de dónde provenía, ¿no? Que era hijo de quién y de quién. Bueno, así fue como Dios decidió hacer las cosas. A David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios no le permitió edificar el templo por manos de él. Al contrario, decidió hacerlo por manos de Salomón. ¿Qué estaba diciendo aquí? Porque estos hombres, recuerden, le estaban dando mucho peso al lugar santo y a su templo. Lo que les está diciendo Esteban, acuérdate cómo Dios no le dio tanto peso como le estaban dando ustedes. No quiso que lo hiciera David, se lo concedió a Salomón. Y además,
por palabras de Isaías, se nos dice que el Señor no podía morar en obras hechas por manos de los hombres. Lo vemos en el Nuevo Testamento, pero Isaías 66 nos lo dice también. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que la casa de Dios, esa casa de Dios, era simbólica. Tenía una importancia simbólica solamente para ese tiempo, pero no había de considerarse como algo necesariamente permanente, siendo notorias las limitaciones que Esteban mismo enfatizó. Casa hecha de manos de hombres. Y por eso es que decía, Dios no habita en casa hecha de manos de hombres. En conformidad con este hilo de lógica que trae Esteban en su discurso, Esteban recalca que el Dios de la gloria se reveló primeramente a Abraham en Mesopotamia. No fue en Israel, no fue en Jerusalén, no fue en la ciudad santa que ellos tanto adoraban. Fue allá, en un lugar llamado Mesopotamia, lugar muy alejado de la tierra santa, siglos antes de levantarse el tabernáculo o el templo. Lo que Esteban estaba tratando de hacer entender a estos hombres es que ellos le estaban dando un valor a algo que Dios no le daba. Para ustedes la tierra es muy santa, para ustedes el lugar es muy santo, para ustedes las costumbres de Moisés son muy santas, pero fíjense cómo Dios no le dio importancia a eso, es lo que les estaba diciendo. Dios le daba importancia a otras cosas, por eso el ejemplo que pone de que Abraham lo llamó en Mesopotamia, allá muy lejos de Tierra Santa. Ese patriarca, tan favorecido por revelaciones de Dios, del Dios de la gloria, no poseía nada en la tierra de Israel, sino que en su fe se mantenía sobre la base de promesas que todavía no se cumplían hasta después de las extrañas providencias del Señor al permitir que su pueblo pasara por el periodo de esclavitud en Egipto. Seguramente ese periodo de esclavitud ellos no lo valoraban mucho, ni mucho menos lo tenían por santo. Pero lo que le está diciendo Esteban es, eso también fue algo permitido por Dios. Eso fue algo que Dios hizo en sus planes, en sus propósitos. Él fue el que hizo todas esas cosas. Y de igual forma, Moisés recibió su visión del ángel, que en realidad es el Señor, en el desierto del monte Sinaí, manifestándose la gloria. ¿Dónde creen ustedes? En una zarza. ¿Se dan cuenta la lógica que está utilizando Esteban? Ustedes dicen que el templo aquí es... Dios reveló su gloria en una planta, en una zarza. Ahí estaba la gloria de Dios. Y además, ese lugar donde estaba la zarza, tan alejado de Tierra Santa, el Señor dijo, quita tu calzado porque el lugar que estás pisando, Tierra Santa es. ¿Qué lección les estaba dando Esteban a estos hombres? Las palabras de vida que Dios dio para su pueblo, no las dio en Jerusalén, las dio en el desierto, donde también Moisés hubo que levantar el tabernáculo según el modelo que Dios le dio. Pero no se señaló el lugar terrenal escogido para esa casa, para ese tabernáculo, hasta los tiempos de David y Salomón. ¿Ustedes recuerdan cómo el tabernáculo en los tiempos del pueblo en el desierto era una casa montable o desmontable, como lo quieramos ver, ¿no? Llegaban, se asentaban en un lugar y ahí inmediatamente los levitas empezaban a construir, a levantar la tienda del tabernáculo, que era una tienda desmontable. ¿Por qué? Una tienda donde la gloria del Señor descendía. Y cuando se iban, se levantaba el tabernáculo y la gloria del Señor se volvía a aparecer donde se asentaban. El ejemplo que les pone Esteban ahí es lo santo, lo glorioso,
no es el lugar, no es la tierra, no es el piso, no es la construcción, es donde está la presencia del Señor. Es donde está la presencia del Señor. Punto número 4. Los profetas, perseguidos por los padres, profetizaban también la venida del justo. Este hecho de cómo los profetas de Dios eran perseguidos por el pueblo de Israel, nos subraya, a nosotros nos muestra el persistente rechazamiento de la palabra de Dios por los jefes, por los líderes de la nación. Y esto nos indica que los santos del Antiguo Testamento esperaban una consumación que aún no había sido manifestada en sus días, y esto correspondía evidentemente a la esperanza mesiánica. Ellos, en lugar de estar esperando, o en lugar de que su esperanza estuviera en los líderes del pueblo, la esperanza estaba en que llegara aquel Mesías tan anunciado, ese justo profetizado, el instrumento que había de llevar a la consumación la obra de Dios que inició durante el Antiguo Testamento, el régimen anterior. Los príncipes le habían entregado a los romanos para que fuese crucificado. ¿Quién fue quien entregó a Jesús a los romanos, a los impíos, a los gentiles para ser crucificado? Los sumos sacerdotes, los príncipes del pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta cómo en ese momento, yo no sé, en mi humanidad, me pongo a pensar si en un momento así tan estresante, de dificultad, de peligro, se me hubiera ocurrido estructurar un argumento de esta manera, un argumento de esta forma. Sin embargo, evidentemente el Espíritu Santo que estaba con él lo utilizó y le dio, cumpliéndose las palabras del Señor Jesús, que él les daría que hablar justo en el momento en que lo necesitarían. En este punto, Esteban llegó a la culminación de su mensaje acusador. Quizá había muchas cosas más que decir, que enlazara aún más claramente los distintos hilos de su discurso, pero los sucesores de los asesinos de los profetas permanecieron fieles a la tradición de sus antecesores y rechinaban sus dientes contra el testigo, dispuestos ya a lanzarse sobre él. Si nosotros seguimos leyendo, vemos que después de la reprensión de Esteban en este capítulo 7, donde les dice incircuncisos de corazón, duros de cerviz, así fue como se pusieron, rechinaron los dientes furiosos y se fueron contra él. Déjame leerte un comentario que encontré al respecto de estos últimos versos. La gloria de Dios no se manifestaba en el fastuoso templo de Herodes, ni hubo nada en el lugar santísimo de aquel tiempo, sino una piedra que ocupaba el sitio del arca del pacto. Pero el mártir, elevando sus ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Es decir, su vista, esclarecida por el Espíritu Santo, penetró en el verdadero santuario para completar la consumación del proceso de la revelación del Dios de la gloria, ya que el Salvador había llevado a cabo su obra redentora y había sido exaltado a la diestra de Dios como el varón de tu diestra, en cuyas manos prosperan todos los propósitos de Dios. Vio todo cuanto no habían querido ver los guías ciegos de la nación, quienes tomaron la visión de Esteban como confirmación de la acusación de blasfemia. Fíjense, quiero leerles estos versículos de los cuales no vamos a abundar, pero sí es importante que los leamos. Vamos a leer el verso 54 y 55 del capítulo 7. Oyendo estas cosas,
se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense las palabras de Esteban. Dice aquí que Esteban gritó estas palabras: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dice que en ese momento estos hombres se tapaban los oídos, rechinaban los dientes, estaban furiosos. ¿Por qué se lanzaron contra Esteban cuando escucharon estas palabras? Porque en el momento en que ellos escucharon eso, ellos dieron como confirmatorio la acusación de blasfemia. O sea, ellos en su carnalidad, hermanos, no podían entender que un hijo de Dios, del cual se dan las características que se dan de Esteban, no daban crédito que pudiera ser posible esto, que él pudiera estar mirando los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Vaya, es que no es cualquier cosa, ¿no? Que un creyente, que un cristiano, en un momento como tal, diga: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Definitivamente fue una visión gloriosa. Definitivamente fue una visión sobrenatural. Por tanto, los hombres carnales no podían dar crédito a eso. Los hombres sin el Espíritu de Dios, sin una regeneración de su espíritu, podían entender que eso pudiera ser verdad. Por eso es que lo primero que pudieron traducir y a lo que pudieron dar es: esto es blasfemia. Este hombre está blasfemando. Porque no podían entender en su dureza y en su ceguera que eso pudiera ser cierto, que eso pudiera ser verdad. Ni los mismos sumos sacerdotes habían vivido algo similar. Ni los sumos sacerdotes habían vivido, experimentado algo similar. No podían dar crédito a esto. Y lo primero que se les vino a la mente es: no, pues si este hombre está blasfemando. Está diciendo cosas que no pueden ser verdad, no pueden ser correctas. Continúo la lectura. Las diversas manifestaciones de la gloria de Dios en la antigüedad, tan mal interpretadas por los asesinos del Mesías, no habían sido espejismos, ni el incierto brillo de fuegos fatuos, sino hitos en el camino que llevaba a la revelación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y a la exaltación de éste al centro de toda potencia, desde donde dirige su obra hasta que sean puestos todos sus enemigos debajo de sus pies. Lo que está diciendo este autor es: esto evidentemente fue glorioso, fue verdadero, y así va a ser hasta los últimos tiempos, hasta que sean puestos todos sus enemigos debajo de sus pies. Yo espero que usted me haya captado la idea, o hayamos juntos captado la idea del argumento de Esteban. ¿Qué fue lo que Esteban argumentó? Dios siempre ha sido bueno y se ha querido manifestar, pero ustedes, como sus padres, siempre por la dureza de su corazón, siempre lo han rechazado. Y esto mismo es lo que acaban de hacer y lo que están haciendo. Eso es, en resumen, todo lo que dijo Esteban, lo que estaba diciendo Esteban. Dios habla y ustedes rechazan. Dios habla y ustedes rechazan. Dios se vuelve a manifestar de otra manera y ustedes lo vuelven a rechazar. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón. La cerviz es esta parte de aquí. Lo que quiere decir es que no hay humildad, ¿no? La humildad hace que delante del Señor te postres, te agaches. Hace ratito cantábamos de adoración, y literalmente en el idioma hebreo, adorar significa poner nuestro rostro en la tierra
humillados. Eso significa adorar. Cuando Esteban les dice a esos hombres duros de cerviz, así, altivos, orgullosos, soberbios. Eso significa duro de cerviz. No eres capaz de humillarte delante del Señor. Incircuncisos de corazón. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ustedes no han entrado en un pacto con Dios. Ustedes no son del pueblo de Dios. A lo mejor tendrán la circuncisión abrámica del cuerpo, pero no la del corazón. Y recuerde usted qué es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que no es la circuncisión, que es la circuncisión la que vale. No es judío el que lo es externamente, sino del corazón, el que lleva la circuncisión del corazón. Y por eso aquí él está reclamando a ese pueblo que se decía ser pueblo de Dios. Él les dice, ustedes no son pueblo de Dios. Ustedes no son pueblo de Dios. Porque todas las veces que el Señor se acerca y obra, siempre ustedes lo rechazan. Y así ha sido desde nuestro padre Abraham. Eso es básicamente, en pocas palabras, lo que Esteban argumentó. Cómo refutó, cómo los reprobó. Cuando la Biblia habla de reprender a alguien, por ejemplo, Mateo 18, la mayoría de los hermanos han escuchado acerca de esa regla, de ese principio de Mateo 18, de cómo arreglar los conflictos entre los hermanos. Y el Señor Jesús instruye y le dice a los cristianos, si tu hermano peca contra ti, ve tú y estando tú y él solos, repréndele. Esa es la palabra y la instrucción que le dice. Bueno, la palabra reprender en el griego original significa repruébalo con argumentos fiables y fuertes. Que él quede reprobado ante los argumentos que tú le das. Eso significa reprender, hermanos. Algunas veces entendemos que reprender es regañar. Bueno, puede ser, pero debe llevar argumentos bíblicos, doctrinales, donde tú le demuestres su falta y él acepte que está falto. Eso quiere decir que se siente reprobado por sus acciones. Esteban los reprendió y les dio fuertes argumentos. Y vaya que usó de doctrina. Él utilizó, hermanos, la palabra de Dios, el conocimiento que de la palabra de Dios tiene para aplicarlo a una circunstancia de la vida. Eso es lo que todos nosotros deberíamos de aprender, a utilizar la palabra de Dios para aplicarlo correctamente a las circunstancias de la vida. La Biblia nos muestra y nos insta que nosotros debemos tener, el creyente, el cristiano debe tener la mente de Cristo. Y básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice que los creyentes debemos tener la mente de Cristo, básicamente lo que está diciendo es que nosotros pensemos y argumentemos bíblicamente, porque la Biblia es la palabra de Cristo. Argumentemos bíblicamente y actuemos bíblicamente ante cualquier circunstancia de nuestra vida. En cualquier situación, situaciones de la familia, situaciones del trabajo, situaciones de la vida diaria, nosotros sepamos utilizar la palabra de Dios para las cuestiones de la vida. Por eso es que el día de hoy, hermanos, nosotros debemos entender que la palabra de Dios es para cualquier circunstancia y área de nuestra vida, no solamente áreas de la congregación el domingo, no solamente para algunos momentos en nuestra familia, no solamente para cuando nos reunimos con los hermanos en alguna casa de ellos, no solamente es para eso, es para todas las áreas de nuestra vida. El Señor es Señor de toda la tierra, hermanos.
El Señor es Señor de toda la tierra. Y aquí Esteban se estaba presentando ante sus líderes gubernamentales, vamos a llamarlo así. Y utilizó la palabra de Dios. Y utilizó la palabra de Dios para presentarse y argumentar delante de ellos. ¿Cuáles entonces esos aspectos prácticos que de esto que leemos y aprendemos de Esteban, nosotros debemos aprender también? Quiero mostrarle, déjeme ver cómo vamos en tiempo. Déjeme ver cuánto me falta de mi hora y media reglamentaria. Puntos que debemos notar sobre el discurso de Esteban. Debemos notar el abundante conocimiento de la Escritura por parte de Esteban, quien solo era un discípulo, hermanos. Si nosotros queremos ser eficaces en el reino de los cielos, si nosotros queremos tener la capacidad de ayudar a quienes nos rodean, aún a nuestros hijos, hermanos. Hace poco hubo una situación en casa con mis hijos, los voy a balconear. Hubo una situación con ellos y los senté a los tres y tuve que explicarle y decirle, a ver, ¿qué dice la Biblia de esto? Y así como que, pues esto. Ok, ¿y por qué no lo hiciste así? Y después, ¿y qué dice la Biblia de esto otro? Pues que tenemos que hacer así. Ok, ¿y por qué no lo hiciste así? O sea, el llenarnos nosotros de abundante conocimiento de la palabra de Dios nos tiene que capacitar para poder nosotros aplicar todo eso a cualquier situación de nuestra vida. A instruir a nuestros hijos, pero no solamente instruirlos en cómo hemos de crearlo, sino también en cómo han de solucionar sus conflictos ellos o con otras personas. Este conocimiento que Esteban tenía de la palabra de Dios fue el conocimiento que el Espíritu Santo utilizó para defender la obra del reino, no para defender a Esteban, como ya lo dijimos, para defender la obra del reino, para establecer esa obra que el Señor venía haciendo y que no iba a permitir que nadie interfiriera en eso. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiese sido un discípulo que pues a duras penas lee sus 5 capítulos diarios y que solamente los lee, los da una repasadita así, vámonos, ya, porque ya tengo prisa? Y no profundiza, y no los estudia, y no se alimenta, y no razona en los principios, porque nosotros, lo que me pasó a mí hace muchos años cuando leí por primera vez el discurso de Esteban, que dije, pues está dándole un repaso al Antiguo Testamento. Pero yo no tuve la capacidad en ese momento de poder entender que Esteban estaba planteando principios de la Escritura. ¿Qué principios? Dios es bueno siempre. Y aun cuando nosotros permanecemos infieles, Dios es fiel. Y Dios hizo esto y eso. Pero nosotros, es el otro principio que marca aquí Esteban, pero nosotros por nuestro mal corazón actuamos así y actuamos así y rechazamos y nos negamos y nos rebelamos. Esteban utilizó los principios doctrinales, aún de las historias bíblicas. Principios doctrinales. Entonces, lo primero, hermanos, que nosotros nos debemos llevar de este discurso de Esteban es reconocer el abundante conocimiento que de la Escritura él tenía, a pesar de ser solamente un discípulo. Amados hermanos, si se van dando cuenta, el libro de los Hechos nos va llevando a énfasis. Hace énfasis en esto, hace énfasis en la unidad de la iglesia, hace énfasis en la deidad de Cristo, y ahorita está haciendo un énfasis muy importante
en la necesidad de tener abundante conocimiento bíblico. No solamente para los creyentes, no solamente para los cristianos. Aún las personas que no han alcanzado su salvación, le digo, ¿cuál es la forma en que usted va a llegar al entendimiento de sus pecados y de la gravedad de su condición delante de Dios? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra. ¿Cómo fue que Dios sensibilizó el corazón de un eunuco, que aquí adelantito en el capítulo 8 lo vemos, ¿no? Si usted lee el capítulo 8 en el verso 26, dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate. ¿Y qué empezó? El Espíritu le empezó a ministrar a Jesús, porque le estaba hablando en esas enseñanzas del profeta Isaías. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Un inconverso estaba leyendo la palabra de Dios, pero el Espíritu lo dirigió a tal pasaje que le ministró el sacrificio de Jesús. Aún aquellas personas que no tienen la salvación, la forma más segura de llegar a Jesús es a través de las Escrituras. La forma más segura es que usted tenga hambre de la palabra de Dios. Y yo lo he repetido, al día de hoy hay muchos recursos para poder ayudarnos a entender la palabra de Dios. Buscando, preguntando, así como este hombre iba solo, de repente el Señor ve su necesidad, le pone a Felipe y el eunuco no pierde el tiempo y le dice, ¿de quién está hablando aquí? ¿Quién es este hombre que murió de esta manera? Preguntó. Entonces, el punto importante que quiero resaltar ahorita de lo que acabamos de leer de Esteban es qué importante es la palabra de Dios. Pero qué importante es que nos llenemos de ella, hermanos. Qué importante es que le dediquemos el tiempo. Y para poderle dedicar el tiempo necesitamos amarla. Que amemos la palabra. Que le dediquemos tiempo al estudio. Que meditemos en ella, que reflexionemos en ella. Toda la Biblia, toda la Escritura, creo que no hay un solo pasaje que diga lee la Biblia. Encontramos pasajes que dice medita en ella, ¿no? En tu ley medito de día y de noche, dice David. O sea, todos los conceptos que nosotros encontramos en la palabra de Dios sobre cómo llegar a la Escritura son profundos, son de profundidad, son de profundizar en ella. Aún ese pasaje del Señor Jesús en el Evangelio de Juan donde dice, escudriñad las Escrituras. Escudriñar, buscar, rebuscar, tratar de entender, empaparnos de los conceptos bíblicos, de los principios espirituales que vienen aquí para poderlos aplicar a nuestra vida, a la vida diaria. Esto tiene el propósito, les decía yo, de que nosotros sepamos aplicar o podamos hacer una excelente aplicación de las historias bíblicas a las cuestiones morales de la vida. A las cuestiones morales de la vida y de todo lo que incluye nuestra vida y todos los aspectos de nuestra vida, hermano. Que podamos pensar conforme a los principios de la Escritura. Que cada día nuestra mente se vaya renovando más y más, de tal forma que los conceptos de la tierna abuelita y los consejos de la tierna abuelita vayan quedando atrás, porque si la abuelita no lee la Biblia, bueno, nuestros consejos no nos van a servir mucho. Algunos sí sirven, pero sirve más tener los principios escriturales para ser capaces de aplicarlos a las cuestiones morales de la vida. Lo que le permitió proclamar el mensaje de salvación que la gente necesita escuchar de manera que produzca los efectos que el Evangelio produce es tener esa profundidad
en la palabra de Dios. Tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios nos da la oportunidad de proclamar el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, de la manera correcta, de la manera adecuada. A veces por falta de entendimiento de estos principios, le predicamos a la gente de manera incorrecta, hermanos. Andamos reprendiendo a la gente, regañándolos por su idolatría a las imágenes. Los andamos diciendo que se van a ir al infierno porque son borrachos. Y ese no es el mayor problema de la gente. Alcohólicos Anónimos ha regenerado del alcoholismo a muchas personas. Y no precisamente esas personas estarán con el Señor Jesús en los cielos. Porque a veces hemos malentendido el Evangelio tan mal que lo que predicamos es una cuestión de conducta. Y le andamos diciendo a la gente, pórtate bien para que tu vida agrade a Dios. Aunque se porte bien, si no se vuelve a Jesucristo, si no tiene una fe genuina en Jesucristo, su vida no va a agradar a Dios. Acuérdense lo que dice el profeta, sus mejores obras serán como trapos de inmundicia. Porque el problema de la gente, el mayor problema de la gente no es su conducta. Su conducta es fruto de una naturaleza perdida, de una naturaleza caída. El verdadero y real problema del ser humano con Dios no es su conducta, es su naturaleza, una naturaleza contraria, una naturaleza enemiga. Jesucristo no vino a morir en la cruz para cambiar nuestra conducta. Jesucristo vino a morir en la cruz para cambiar nuestra naturaleza. Si la naturaleza del ser humano no cambia, aunque cambie su conducta, porque el problema de la gente delante de Dios no es la conducta, es la naturaleza. Si el borracho deja de tomar pero no se vuelve a Jesucristo, no tiene vida eterna. La vida eterna no es estar en nuestros 5 sentidos. La vida eterna no es no tomar, no fumar, no decir groserías. La vida eterna no es eso. La vida eterna es conocerle a Él y a su Hijo Jesucristo. Eso es la vida eterna. Obviamente, cuando alguien tiene la vida eterna, se aparta de todas estas cosas, ¿no? Que son malas, que ofenden al Señor. Pero cuando no tenemos arraigados los principios escriturales fundamentales, hasta nuestra predicación del Evangelio está mal, está torcida. Confundimos a la gente diciéndoles, pórtate bien para que Dios, para que estés con Dios en el cielo. Le estás engañando, le estás diciendo un evangelio que no es el Evangelio. El Evangelio es, arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Ese es el Evangelio. Entrega tu vida a Jesucristo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ese es el Evangelio. Pero caemos en estos errores, hermanos, porque no profundizamos en la palabra de Dios. Porque no nos llenamos de Él. No nos llenamos de la palabra, no le dedicamos tiempo a la palabra. Les decía yo la vez pasada, los tiempos están tan apretados que ya no nos da tiempo de leer un buen libro espiritual, hermanos. Hay libros, ninguno de ellos comparado con la Escritura, valga la aclaración, ninguno de ellos comparado a la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios por excelencia. Los otros libros no son palabra de Dios. Son libros que Dios ha inspirado a unos hombres para que nos ayuden resumiendo lo que la Biblia dice, lo concentra y nos los ayuda a entender. Eso es lo que ha hecho Dios con algunos escritores de algunos libros. No todos los libros cristianos son cristianos verdaderamente, aguas. Pero por ejemplo aquí, en la librería de la iglesia, la hermana Ivette se ha preocupado por tener muy buenos títulos que
que nos ayudarían a tener una mejor comprensión del Evangelio, de estos principios de los que les estoy hablando. Hermanos, esforcémonos por estudiar, por prepararnos, porque podamos asimilar la palabra de Dios como vemos que Esteban la tenía de asimilada, para poder ser útiles, así como Esteban fue útil en el reino de los cielos. Entonces, todo esto nos recuerda que los cristianos debemos tener abundante conocimiento doctrinal de la Escritura, porque la Escritura nos dice, si me acompañas en tu Biblia, 1 de Pedro capítulo 3, verso 15, Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 15. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad, escucha, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados para presentar defensa. Lo cual quiere decir que para estar preparados tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Estudiando, estudiando la Escritura. No menosprecien los buenos libros espirituales, hermanos. No menosprecien eso. Ayudan bastante bajo la gracia de Dios. Pero tenemos que prepararnos. No te conformes con el conocimiento que adquieres solamente los domingos, el día del discipulado. No te conformes con eso. Porque además, mientras más conocimiento sano, correcto, doctrinal tengas, mayor crecimiento espiritual tendrás. Hay una correlación positiva entre una disciplina seria y profunda de estudio de la palabra y un crecimiento espiritual. Aquellas personas que no le dedican el tiempo y que solamente ahí medio pellizcan algunos versículos, se nota en su crecimiento espiritual, no crecen. Y por eso es que el día de hoy en muchas congregaciones hay enanos espirituales. Muchos años en las cuestiones del cristianismo, pero pocos frutos, poco crecimiento. De la misma manera, así más o menos en el mismo tenor que Pedro, Judas en el capítulo 1, bueno, en el único capítulo, en el verso 3, si me acompañas, Judas está antes de Apocalipsis, versículo número 3, dice: Judas versículo 3 dice: amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, está hablando de la salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y te dice la razón, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Se habían levantado hombres que estaban atentando contra la verdad de Dios y estaban distorsionando la verdad de Dios. Bueno, nosotros estamos viviendo en esos tiempos, hermanos, y Judas está escribiendo a los cristianos y dice: es necesario que contiendan, que peleen, que batallen ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y en qué consiste ese contender, ese pelear, ese batallar, ese defender? En argumentar contra todas esas herejías y engaños, contra toda la tergiversación que está habiendo de la palabra y principios de Dios. Tenemos que contender ardientemente. Hermanos, que cada vez que se quite de nuestro léxico esa palabra que decimos, bueno, así como la Biblia dice en algún lugar, dice así, o más o menos así. Con 5, 10, 15 años de estar estudiando la Biblia, de repente salimos con frases como estas, ¿no? Así como dice la Biblia en algún lugar. Tenemos que estudiarla. Tenemos que conocerla. Hace algunos años por ahí me traje a los hermanos correteaditos un poquito, presionándolos a que se aprendieran de memoria el orden de los libros de la Biblia. Y el día de hoy ya son unos expertos, porque continuaron en ese estudio, permanecieron, yo espero, aprendernos los libros de la Biblia, saber dónde están. Que después de 5 años que estás estudiando la palabra de Dios, no estés buscando Colosenses en el Antiguo Testamento. Es que se parecía así algo como Crónicas. No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿sí me explico? Que contendamos ardientemente por la fe. Un ejemplo, Esteban. ¿Qué fue lo que hizo Esteban? Contender ardientemente por la fe que le había sido dada. Y no se amedrentó. Y argumentó con la palabra de Dios. Argumentó con la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjate cómo lo dice Pablo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Como que Pablo vio necesario un recordatorio así para decirnos que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo empieza muy sutil: te encarezco, te pido por favor, te suplico, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que nos va a juzgar, como diciéndonos, si no predicamos nos va a juzgar, que prediques la palabra. La palabra. Son buenos los testimonios, hermanos, pero lo que tenemos que predicar es la palabra, que instes a tiempo,
fuera de tiempo, y con la palabra redarguye. Con la palabra reprende y exhorta. Y que eso lleve incluido toda paciencia y argumentos doctrinales, bien utilizados, bien aplicados, hermanos. Que seamos capaces de extraer los principios de la palabra de Dios y los apliquemos a la situación que se nos está presentando. Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo more, ¿qué? En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿De dónde va a venir esa sabiduría, hermanos? De la palabra de Cristo que mora en abundancia en nosotros. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Primero que dice aquí el verso es que no podemos conformarnos con poquito de la palabra de Dios. Que si hasta el día de hoy habías subsistido con 5 versículos al día, ya no es suficiente tus 5 versículos al día. Es más, ni un capítulo, ni 5 capítulos al día, si no los profundizas, si no los meditas, si no los escudriñas, si no los estudias, no te van a servir tus 5 capítulos diarios si no te metes a estudiar los principios escriturales. Si no te metes a estudiar en un buen libro de teología sistemática, de teología bíblica, cómo estructurar el mensaje del evangelio. Tenemos que estudiar, pero primeramente y por sobre todas las cosas, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. No vamos a poder enseñarnos y exhortarnos unos a otros con sabiduría si la palabra de Cristo no mora en abundancia en nosotros, hermanos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene nuestras vidas. Fíjate, este mismo versículo de Colosenses 3:16, esta que acabamos de leer es la versión Reina Valera. Te lo leo como lo dice la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Este mismo versículo lo dice: que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene tu vida. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Como que le da otro sentidito y nos ayuda a entender qué es lo que está queriendo decir, que nos llenemos de la palabra. Del mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas, dice. Y que nos enseñemos y aconsejemos unos a otros con la sabiduría que Él nos da. ¿De dónde viene esa sabiduría que Él nos da, hermanos? De la palabra. De la palabra de Dios. Hermanos, es un reto, yo lo sé, pero es un reto que tenemos que enfrentar. Aprender a tomar decisiones, enfrentar cada situación que se nos presenta en nuestra vida con los principios bíblicos. A ver, ¿qué dice Dios que tengo que hacer en este caso? ¿Se acuerdan hace mucho tiempo, hace muchos años, por ahí hubo un libro circulando, inclusive una película, que se llamaba En Jesús, en sus pasos, ¿qué haría Jesús? ¿No? Y ese libro como que nos llevaba a asumir el reto de decir, en cada circunstancia y situación de nuestra vida, preguntarnos, ¿qué haría Jesús? Y actuar en consecuencia. Bueno, al día de hoy yo he meditado en eso y más bien la Escritura nos dice
que debemos tener la mente de Cristo para actuar conforme a los principios de la Escritura. Porque yo recuerdo que sin estudiar la Biblia, cuando pensábamos que haría Jesús, nomás nos los imaginábamos. Yo pienso que Jesús haría esto, ¿no? Y también corríamos un grande riesgo de equivocarnos, porque solamente estábamos imaginándonos que Jesús haría eso. En nuestra mente limitada de conocimiento de la mente de Cristo, decíamos, no, es que a lo mejor Cristo haría esto. ¿Dónde es donde nosotros podemos saber qué es lo que haría Cristo y cómo actuaría Cristo? En la palabra, hermanos. Vayamos a la palabra, estudiemos la palabra, llenémonos de principios bíblicos de la palabra para que podamos actuar conforme a la palabra. Último versículo y con esto terminamos. ¿Qué creen que no le puse capítulo? Pero es 2 de Timoteo. Sí, es el 16. Exacto. Exacto, es ese. Desde el, desde el capítulo, versículo 16 de 2 Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Fíjense todos los beneficios de la escritura, de la palabra de Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos puede hacer un cristiano, el hombre de Dios sea perfecto, dice enteramente preparado para toda buena obra? La Escritura. Si queremos enseñarnos nosotros, la Escritura es útil para enseñar. Si queremos enseñarle a nuestros hijos, la Escritura es útil para enseñar. Si queremos enseñarle a otras personas porque las queremos evangelizar, la Escritura es útil para enseñar. Es útil para redarguir y es útil para corregir. En un mundo que ya lleva un buen tiempo torcido y caminando por sendas torcidas, la Escritura es útil para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, de lo que a mí me brilló al leer el testimonio del discurso de Esteban, pues cómo este hombre fue capacitado en la palabra de Dios para darle gloria al Señor y para defender la obra del reino y para argumentar de tal forma que dejó las bocas cerradas de sus enemigos con la palabra de Dios. Y eso trajo a mi corazón todos estos versículos que te acabo de mostrar, que nos enfatizan todo el benéfico efecto de la palabra de Dios. Y aún yo les decía a los que no son creyentes, a los que no tienen la salvación, la Escritura es el camino en el que puedes llegar. Porque el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Los beneficios son enormes. Los beneficios son muy grandes. Pero hermanos, podemos tener la mejor Biblia de estudio, pero empotrada en el librero, sin abrirla. Digo, hablo de la Biblia aquí, pero yo no tengo problema si la abres en tu computadora, pero la abres. O la abres en tu teléfono, pero la abres. Hay todavía quien se tropieza porque algunos leen la Biblia en el teléfono. Hermanos, si los judíos te vieran abriendo tu Biblia, se tropezarían, porque la Biblia eran pergaminos primeramente.
no era en imprenta. Después primeramente fue en papiros. Primeramente fue en papiros, piel de animales. No, fibras vegetales, papiros, fibras vegetales. Después pergaminos, pieles de animales. Esto va evolucionando. Entonces, si alguien quiere utilizar la Biblia de su teléfono para meterse a la Biblia, no tengo problema, pero hagámoslo, hagámoslo. Que no de la Biblia te estés brincando al Face y del Face al WhatsApp y ya no leíste nada de la Biblia. Pero metámonos a la palabra. Vivimos tiempos, hermanos, Iglesia de Cristo aquí en Puebla, vivimos en tiempos en que es necesario defender nuestra fe. Se están levantando teólogos homosexuales que están tergiversando la escritura, la están reinterpretando, se están levantando políticos homosexuales que están pugnando porque la Biblia se reinterprete. Y si la iglesia no entiende que el campo de batalla también es cultural, una frase del presidente de Brasil, que tiene principios cristianos, es: si el cristiano no se mete en la política hoy, no podrá predicar a Cristo mañana. ¿Sabes cuál es su razonamiento? El progresismo está arrasando América Latina. Y el socialismo es enemigo histórico del cristianismo. Las elecciones de Brasil son fundamentales porque es el gigante de América. El peso que tiene Brasil en el impacto del continente americano es brutal. Y si nosotros pensamos que la Biblia solamente es para el domingo, abrirle el domingo y leer algunos versículos al domingo, estamos muy equivocados. Tenemos una guerra que pelear. Tenemos que pelear ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Tenemos que pelear por cada espacio donde Dios nos ha puesto, hermanos. Porque el progresismo lo está abarcando todo. Todo. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por testimonios de hombres como este que nos enseñan a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor, que nuestra espada no permanezca en su vaina en tiempo de guerra. Señor, que desenfundemos, que la alistemos y nos alistemos junto con ella. Danos tu gracia, danos tu espíritu, el mismo espíritu que acompañó a Esteban. Acompaña a cada uno de sus hijos el día de hoy. Danos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.